emplea su comprensión profética, emplea su capacidad profética para planear un macabro plan para el pueblo de Israel. Si dejamos que el autor del texto impregne su mensaje en nosotros, en los lectores, podemos ir, digamos, al mismo ritmo de la ola poética en que el autor quiere que nosotros nos vayamos deslizando en la historia. Vaisá el Amidbar Panav dirigió su rostro hacia el desierto, donde estaban evidentemente los hijos de Israel, y levantó entonces Bilam sus ojos y vio al pueblo de Israel acampando por tribus. Y dice el texto, Vateí alav ruach Elohim. Y entonces, debido a esta conducta iniciada por Bilam, vino ruach Elohim, la inspiración divina, Vaisam Shalom, y entonces elevó su pronunciamiento. Según la narrativa, Bilam no fue forzado, sino que ya por iniciativa propia, él se dispone a proferir, a decretar lo que la divinidad desee. Y ha comprendido que ha sido grato ante los ojos del Todopoderoso, que es bueno bendecir a Israel. Entonces, ¿por qué pasa Bilam a la historia como el prototipo de la persona malvada? La respuesta sé que puede ser sorprendente, pero es una muy simple y esta va a dibujar el carácter de Bilam. ¿Es realmente Bilam una persona mala? Lo pregunto y le sugiero que pongamos al lado las ideas preconcebidas, porque a primera vista, cuando comenzamos a leer la narrativa, que usualmente no sucede, usualmente ya sabemos la historia, pero para poder apreciar la riqueza del texto en cuestión, es importante que leamos el texto como si fuese por primera vez. Y esto es lo que nos va a motivar, a incentivar y a sentir realmente el objetivo que tuvo el autor de transmitirnos esta historia. Y su mensaje, obviamente, dejarnos llevar como si estuviésemos leyendo algo así como una novela, en la que tenemos que dejar que fluyan nuestras emociones para que realmente el autor cumpla su objetivo con nosotros. Repito, a primera vista, estamos leyendo que sí, la ira de Hashem se manifiesta ante Bilam por su decisión de viajar con los mensajeros de Balac, lo cual hace sugerir a primera vista al lector que las verdaderas intenciones de Bilam es bendecir al pueblo de Israel, no cumplir la comitiva, no cumplir el objetivo por el cual fue contratado, que era maldecir a Israel. Sin embargo, este hecho puede probar exactamente lo contrario. Puede probar que Bilam es un hombre de alto estatus moral, porque después de todo, una y otra vez hemos leído en el texto que Bilam supera ese deseo personal por maldecir a Israel, y en cambio lo bendice. O sea, cumple exactamente la orden divina. Nótese, vamos a leer algunos textos para que podamos clarificar esto. Por ejemplo, en el capítulo 23, el verso 12, comenzamos a leer que es la primera vez que Bilam va a proferir una maldición y en lugar de ello sale una bendición. Y Balac, quien había contratado a Bilam para maldecir, se queja y le dice, pero yo no te contraté para que bendigas, te he contratado para que maldigas. ¿Y qué es lo que dice Bilam? Leo para ustedes, capítulo 23, el verso 12. Aló et asher yasim Adonai befi oto esmor ledaver. ¿Acaso no sabes que no cuidaré de proferir lo que Hashem ponga en mi boca? En otras palabras, tengo que decir lo que Hashem diga que yo diga. Pasamos al verso 26 del mismo capítulo 23 y se repite lo mismo. Otra vez Bilam le dice a Balac, Aló divarti eleja leemor, ¿acaso no te dije? Kol asher yidaber Adonai oto ese. Todo lo que Adonai me diga que hable, eso será
justamente lo que voy a hacer. Capítulo 24, el verso 13, se repite lo mismo. Vuelve otra vez Balac a quejarse por lo dicho por Bilam, y este le dice: Alógame la melajeja, asher shalachta elai, divarti lemor. ¿Acaso yo no le expliqué a tus mensajeros los cuales me enviaste? Les expliqué diciendo que aunque Balac me diera todo el oro, toda la plata que pueda caber en su palacio, lo ujal avor et pi Adonai, yo no puedo, de hecho, no pudiera desobedecer el decreto del Eterno. Lola azot tova ora mi libi. Yo no puedo emitir ni lo bueno ni lo malo según desee mi corazón, según mis pensamientos indiquen. Asher diber Adonai oto edaber. Lo que Adonai diga, eso es lo que yo voy a decir. De hecho, estimada comunidad, vemos que la bendición final que dice Bilam al pueblo de Israel parece haber sido por iniciativa propia de él. Quiero leer, y si ustedes tienen el texto, que lo sigan también, porque hay diferentes maneras en que se puede traducir. El capítulo 24, del verso 1 en adelante, voy a leer algunas secciones para que comprueben que esta última bendición de Bilam para Israel, tal parece que ya Bilam en efecto sale de su buen deseo bendecir al pueblo de Israel, y pareciera un gran tzadik este aparente profeta. Dice el verso 1 del capítulo 14: Vayar Bilam kitov be'enei Adonai levarech et Israel. Entonces Bilam percibió que era grato a los ojos del Eterno bendecir a Israel. Y por lo tanto no recurrió Bilam a, lo que el texto llama Nehashim. Quizás después podemos discutir qué significa este término, pero podemos identificarlo como recurrir a la adivinación como antes lo había hecho, sino que dice el texto: Vaisa el amidvar panav. Dirigió su rostro hacia el desierto, donde estaban evidentemente los hijos de Israel, y levantó entonces Bilam sus ojos y vio al pueblo de Israel acampando por tribus. Y dice el texto: Vatei alav ruach Elohim. Y entonces, debido a esta conducta iniciada por Bilam, vino ruach Elohim, la inspiración divina o espíritu de Dios. Vaisam Shalom, y entonces elevó su pronunciamiento. Vemos entonces que, según la narrativa, Bilam no fue forzado, sino que ya por iniciativa propia, él se dispone a proferir, a decretar lo que la divinidad desee, y ha comprendido que ha sido grato ante los ojos del Todopoderoso, que es bueno bendecir a Israel. Entonces, ¿por qué? Nos podemos preguntar, ¿por qué pasa Bilam a la historia como la persona que encarna la maldad, como el prototipo de la persona malvada? Si recordamos los escritos de los primeros discípulos de Yoshua de Nazaret, hay una correspondencia por parte de Shimon Kefa, y este autor hace un contraste entre lo que él llama Derech HaYashar, la conducta recta, la conducta de integridad, contrastándola con Derech Bilam, el camino o la conducta de Bilam. Y esta conducta de Bilam la identifica como el que amó la paga por la maldad. Asher ahav sehar risha. Risha, hablando de la maldad. Y justamente tenemos en otra literatura judía, en este caso el Pirkei Avot, sección 5:19, donde las cualidades de Bilam se contrastan con las cualidades de Abraham Avinu.
y se presenta a Bilam como la antítesis de Abraham Avinu. Incluso Bilam es llamado Rasha, el malvado. ¿Cómo puede ser si lo que acabamos de leer es aparentemente todo lo contrario? Un hombre que ha sido pagado para maldecir al pueblo de Israel, este se presta para hacerlo, pero le aclara a su contratador que él no puede decir más que lo que la divinidad del Dios de Israel diga. Y es justamente lo que ha dicho en las bendiciones. Y la última bendición, repito, ha sido producto prácticamente de su entrega a proferir un bien para el pueblo de Israel, viendo que ante los ojos de la divinidad es bueno bendecir a Israel y no maldecirlo. Entonces, ¿quién es Bilam? ¿Un malvado o alguien, digamos, un tzadik, un justo? Les propongo, para responder esta pregunta, que reconstruyamos lo que realmente sucedió en la historia aquí narrada. Pero para ello, para comprenderlo, creo que debemos basarnos en otras parashiot, en otras porciones de la Torah. Porque solo a partir de esta parashá, de Parashat Balak, es difícil identificar algún pecado específico que haya cometido Bilam. De hecho, una lectura cuidadosa del texto, como les estaba diciendo, va a mostrar que Bilam no hizo nada malo, sino que incluso, basado en lo que hizo, puede ser alguien que es pro Israel. Porque antes de emprender el viaje, él aclara a los mensajeros, como ya leímos, que él no se va a apartar ni un ápice de lo que la divinidad le diga. Y a su llegada a Moab, lo que hace es, en efecto, bendecir al pueblo de Israel en lugar de maldecirlos. Balak está evidentemente enojado con Bilam. Esa es la historia. El que lo contrató para maldecir se molesta de tal manera contra Bilam, contra el contratado, que le dice, podemos parafrasear la frase en hebreo, quítate de mi vista. Perdonen que me extienda en esta lectura de los textos, pero es que quiero crear el contexto para que comprendan que no es producto de mi mente, sino que el texto está promoviendo esta idea. Y como les decía desde el inicio, si dejamos que el autor del texto impregne su mensaje en nosotros, en los lectores, podemos ir, digamos, al mismo ritmo de la ola, vamos a llamarle poética, en que el autor quiere que nosotros nos vayamos deslizando en la historia. En el capítulo 24, el verso 10 al 11, dice, la ira de Balak se encendió contra Bilam. O sea, en efecto, Balak, el que contrató a Bilam, se molestó y le dijo, te pedí que maldijeras a mi enemigo y en cambio, dice el texto, lo has bendecido 3 veces. Y entonces dice, Beraj leja el mekumeja, piérdete de mi vista. Si puedo parafrasear así, vete a tu propio lugar. Vamos a dejarnos llevar una vez más. Enfatizo en esto. Vamos a dejar que que lo que el autor quiso expresar, nos emotive, nos emocione. Vete a tu lugar, Bilam. Lo has arruinado todo. No sirves para llevar a cabo la misión que te contraté. Y como si esto fuera poco, como si Bilam no hubiese decepcionado lo suficientemente a Balak, fíjense lo que le dice Bilam antes de despedirse de Balak. Le informa que en un futuro Israel va a derrotar a Moab y a Edom también en una batalla. Y finalmente leemos en el capítulo 24, el verso 25, que Bilam se levanta y se va a su tierra natal. Y Balak dice que por su parte siguió su camino. En otras palabras, esta relación entre estas dos personas no quedó en términos buenos. La separación fue, digamos, no quiero saber más nada de ti, no me vuelvas a dirigir la palabra. ¿Cierto? Así lo dice el texto. Creo, propongo, sugiero que es lo que el autor del texto nos quiere hacer pensar. Bilam aparentemente es ese profeta leal que, a pesar de que no es
un descendiente de Israel, ha sido leal al decreto divino. Israel no puede ser maldecido. Por lo tanto, regresa a su casa, enemistado con con Balac. Y a Balac, le corresponde por sí solo lidiar con sus propios problemas contra Israel. Seguramente si esta hubiese sido la única historia, la única narrativa sobre Bilam en la Torá, sería bastante difícil juzgarlo el día de hoy, como hizo el Pirkei Avot al identificarlo como un rasha, o como hiciera el autor de la segunda correspondencia de Shimon Kefa al llamarlo alguien que ama Sehar Risha, alguien que ama el pago por realizar una maldad. Para analizar entonces el comportamiento de Bilam, es necesario buscar, como les decía al inicio, en otra sección de la Torá, para que comprendamos realmente quién es Bilam y qué el autor nos trata de transmitir. Porque yo sé que hemos leído ya otras secciones y caemos en cuenta que Bilam no era ninguna buena persona. Pero ¿cuál es el objetivo de presentar a Bilam en esta parashá como el gran tzadik, el gran profeta leal? Quisiera que tomemos en consideración Parashat Matot, la parashá que se encuentra a partir del capítulo 30 del libro de Números, donde la Torá nos habla de la muerte prematura de Bilam. Comencemos mostrando cómo están conectadas estas dos parashiot, Balak, la que estamos estudiando, y Parashat Matot, la que estudiaremos próximamente. Una es seguida a la otra, donde se nos muestra, como les había dicho, el pecado o el resultado del pecado de los hijos de Israel con las hijas de Moab y de Midian. Y claro, aunque la Torá no especifica quién fue el que instigó este pecado a los israelitas, el hecho de que hay una secuencia entre las dos historias sugiere que sí hay una conexión temática. Al concluir este incidente, Hashem ordena a los hijos de Israel que se vengan de los midianitas. Y por esta razón, entonces es que leeremos que toma lugar la batalla, y esto se encuentra en Parashat Matot, capítulo 30, 31 en adelante. Y en el breve detalle de esta batalla, la Torá informa entonces la muerte de Bilam, pero no solamente de Bilam, sino junto a 5 reyes midianitas. Se encuentra en el capítulo 31, el verso 8. ¿Por qué? ¿Por qué la conexión de Bilam y los 5 reyes midianitas? Repito, les sugiero, vamos a dejar que el texto, que el autor vaya influenciando en nosotros, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, su mensaje. La pregunta hasta ahora que me gustaría sugerirles es: ¿por qué se ejecuta a Bilam? Cuando el ejército de los israelitas regresan de la batalla contra los midianitas, Moshe hace mención justamente de Bilam. Cuando censura a los oficiales israelitas por haber tomado cautivas a las mujeres. Y quiero leerlo para ustedes en el capítulo 31, el verso 14 en adelante. Y Moshe se enojó con los oficiales militares israelitas diciendo: ¿no fueron ellos mismos los que por orden de Bilam indujeron a los hijos de Israel a pecar contra Hashem en el asunto de Peor? Ahora la conexión entre las dos parashiot, Matot y Balak, se vuelve clara. Se nos especifica que fue el propio Bilam, fue por orden de Bilam quien instigó todo el incidente del pecado con las hijas de Moab y de Midian. Por lo tanto, cuando Bilam fue ejecutado, no es porque alguna vez haya tenido la intención de maldecir a Israel. Repito, las razones por las que Bilam fue asesinado por los israelitas no fue porque él pretendió maldecir directamente a los hijos de Israel. Bilam
es declarado culpable ante los ojos de la divinidad y los hijos de Israel, porque fue él quien orquestó el plan de el pecado con las hijas de Moab. Seguido a ello, creo que la pregunta de muchos puede ser: ¿por qué el repentino cambio de opinión de Bilam? Si fue presentado en Parashat Balak como un profeta leal al Dios de Israel, pudiéramos pensar, fue simplemente un consejo de Bilam a última instancia antes de despedirse de Balak, que quedaron en malos, digamos, en una enemistad. Bilam y Balak, antes de despedirse, quizás Bilam dijo: mira, Balak, no fui capaz de maldecir a Israel, pero te voy a dar las coordenadas. ¿Cómo lograr la maldición de Israel? ¿Fue antes de irse? Me gustaría sugerir que no fue antes de irse. No fue antes de Bilam despedirse de Balak. Recuerde que cuando Bilam fue despedido, Balak y él no terminaron en buenos términos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el autor del texto? ¿Qué está haciendo en Parashat Matot Bilam en Midian otra vez? ¿No es que se había ido a casa? Antes de que podamos responder a estas preguntas, primero creo que debemos determinar de dónde es Bilam, y nos va a ayudar a comprender, repito, los sentimientos, las emociones que el autor del texto quiere despertar en el lector. Repito, sé que ya hemos leído el texto, sé que sabemos en lo que termina toda esta historia, pero vamos a quedarnos por un momento, vamos a tratar de olvidar o de poner a un lado lo que ya leímos y concentrémonos en el texto. Para poder comprender mejor el verdadero carácter de Bilam, si es una buena persona o no, es importante reconocer que Bilam vivió y vino de Mesopotamia, muy lejos geográficamente de donde estaba Moab y Midian. ¿Y cómo sabemos esto? Que Bilam viene de Mesopotamia. Bueno, en los versos que inicia esta parashá, justamente dice el texto, verso 5, capítulo 22. Balak envió mensajeros a Bilam, a la ciudad de Petor, que está al Hanahar, junto al río. Y sabemos que usualmente en la Torá, cuando se habla de Hanahar, al río o junto al río, la referencia es nada más y nada menos que al río Éufrates, el río que atraviesa Mesopotamia, lo cual también se confirma luego en el libro de Deuteronomio, en esa breve referencia que se hace de Moab y la historia de Bilam. Y dice el texto en Deuteronomio, leo para ustedes: y porque encontraron a Bilam, el hijo de Beor de Petor, Aram Naharaim. Significa Aram, que está ubicado entre los dos ríos grandes, el Éufrates y el Tigris. Incluso en esta propia parashá, en el capítulo 23, el verso 7, estimados y estimadas, la bendición inicial de Bilam, el autor del texto, nos deja claramente especificado de dónde vino Bilam. Vino de Aram, del este, lo que hoy podemos identificar como Irak. Dice el texto: de Aram Balak me ha traído, de las montañas del este. Todos estos detalles usualmente el lector los pasa por alto porque quizás no residimos en esa, digamos, región, y porque quizás, como es una historia del pasado, ahí no está el detalle. Pero en efecto, ahí están los detalles para hacernos reflexionar y hacernos viajar en esta historia emotiva. ¿Por qué Bilam? Es importante que sepamos que viene de Mesopotamia. ¿Quién viene de allí? ¿Qué personaje destacado en la historia de Israel viene de allí? Ya sabemos, Abraham vino. Abraham vino. Y si tenemos entonces en connotación lo que hemos leído desde el libro de Génesis,
Si lo tenemos presente, sabemos que el texto está creando la antítesis entre Abraham, que está encarnado en el pueblo de Israel, y dice el texto que fue elegido para que sea de bendición a los demás. ¿Qué es lo que pretende Balac al contratar a Bilam? La maldición. Así que existe este claro contraste que el autor está creando entre la persona que es de bendición, Abraham, y la persona que será de maldición. Al comprender el origen natal de Bilam, podemos comprender el regreso de Bilam otra vez a la tierra de Moab, a los midianitas. Bilam había regresado a casa, como leímos, a su tierra, es decir, a Mesopotamia, después de haber bendecido a los israelitas, en lugar de maldecirlos. Pero ahora sabemos, según el texto, según el autor nos está transmitiendo, que poco tiempo después, cuando los israelitas pecaron con las hijas de Midian y de Moab, Bilam se encontraba de regreso junto a los 5 reyes midianitas. Lo leemos en el capítulo 31, en el verso 8 de Números. Por lo tanto, debemos de concluir diciendo de que después de que Bilam regresó a casa, se dio el lujo de volver a Moab por segunda vez. ¿Y con qué propósito está regresando? ¿Por qué se está embarcando en otro viaje de cientos de millas para dar algunos consejos a Moab y a Midian? La respuesta sé que puede ser sorprendente, pero es una muy simple, y esta va a dibujar el carácter de Bilam. Bilam, la parashá Balac, nos ha dicho que en efecto es un profeta que cumplió el decreto divino y así regresó a la casa, a su casa. Pero el que regresa a Midian ya no es Bilam el profeta, ya no va a ejercer su capacidad de profeta, sino que va a ser el consultor de los enemigos de Israel. El regreso de Bilam a Moab demuestra que su verdadera intención, que inicialmente, desde el principio, quería maldecir a Israel, pero no pudo. O sea, ese Bilam, profeta leal, no pudo maldecir a Israel. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo va a maldecir a quien Dios ha bendecido? Así dijo justamente. Así que regresa a su tierra, deja ese rol y vuelve de Mesopotamia a Moab, un Bilam diferente, un Bilam que ya no va a ejercer el rol de profeta. Así que, aunque Bilam, podemos decir, fue fiel a Dios, a la divinidad, al Dios de Israel como profeta, no fue fiel como persona, como ente. Por lo tanto, Bilam pasa a la historia efectivamente como un hombre que no es íntegro, sino como un malvado, como un rasha, como un hombre que vendió su vida para hacer el mal al pueblo de Israel. Emplea su comprensión profética, emplea su capacidad profética para planear un macabro plan para el pueblo de Israel. Este es el sentimiento, creo yo, me gustaría sugerir que el autor de este texto quiere despertar en los hijos de Israel. El plan alternativo de Bilam es crear una situación en la que el Dios mismo de Israel maldiga al pueblo de Israel. ¿Cómo? Nótese que en la bendición final se refleja lo que leímos al inicio de esta parashá, que el profeta Bilam se da cuenta de esta relación especial entre la divinidad y el pueblo de Israel. Se da cuenta que es un pueblo elegido. Bilam entiende completamente por qué Hashem no le permite maldecir a este pueblo. Porque es la voluntad de Hashem que Israel
llegue a la tierra con éxito, porque el objetivo es que cumplan la función de ser un pueblo ejemplar. Por esa justa razón es que eligió a Abraham, para que de él saliera un pueblo que emane bendición a los demás. Por lo tanto, siendo Bilam profeta, comprendiendo las visiones y los objetivos de la divinidad para con el pueblo de Israel, se da cuenta de que si los propios hijos de Israel faltaran a la obediencia del plan divino para llegar a ser un pueblo ejemplar, entonces Hashem mismo castigaría a los israelitas. En otras palabras, esta nación ejemplar, especial, no podría ser maldecida sin razón. Hay que crear las razones para que la misma divinidad los maldiga. Esto es, que Israel peque. Cuando los hijos de Israel pecan, se decreta la sentencia divina. Un castigo, si queremos emplear ese término. Causa y efecto. La conclusión de Bilam entonces es actuar con astucia. Traiciona su propia capacidad como profeta. Causar entonces que los hijos de Israel sean maldecidos, haciéndolos pecar. Por esto es que aconseja a Moab, a Midian, para que hagan pecar a los hijos de Israel. Esta entonces puede ser la razón más profunda, estimada audiencia, por la que Bilam pasa a la historia como, o se la asocia con Risha, con la maldad. Y como vemos en Pirkei Avot, se le llama Bilam HaRasha, el hombre malvado, porque usó las capacidades entregadas por la divinidad de manera inversa, o sea, de manera inadecuada. Y de esa manera entonces podemos comprender al Bilam de la historia. ¿Cuáles eran realmente las motivaciones detrás de Bilam? Con estas palabras entonces de análisis y reflexión, doy paso a los maestros y a los expositores que quieran también compartir su percepción sobre el texto.